Bueno, vamos a orar antes de iniciar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das. Ahora que vamos a abrir tu palabra, dirígenos, enséñanos, redargúyenos y guíanos en todo momento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hay muchas personas que se guían por la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia muchos dicen que ya no se guarda el sábado, sino se guarda el domingo porque es una celebración por la resurrección de Cristo, y enfatizan mucho la historia de la iglesia. Eso quiere decir que los líderes, lo cual han enseñado a la iglesia por mucho tiempo, y también mencionan mucho la tradición. Entonces, si nosotros abrimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, nosotros miramos un texto que muchos usan como referencia del día del Señor. Y se basan muchos en la tradición, en la historia de la iglesia, para afirmar de que ahora el día del Señor es el domingo. ¿Por qué? Porque se honra, porque se observa la resurrección de Cristo. Entonces, al mencionar este texto de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, el cual dice: yo estando en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y muchos dicen, ven, el día del Señor es el domingo. Nosotros observamos, porque la historia de la iglesia y la tradición movió el día del sábado, el día del descanso, al día del domingo, como observación, celebración de la resurrección de nuestro Mesías, de Cristo, lo cual nos brinda la salvación. Pero vamos a ver cuál es el día del Señor. Porque se hizo una pregunta: ¿cómo nosotros estamos seguros de que el sábado que nosotros observamos es el mismo sábado que se ha guardado desde la antigüedad? ¿Sabe que esa pregunta me hizo ayer un muchacho? Ayer. Y me dijo, usted dice que se debe de guardar el sábado. No, le digo, yo no digo. Dice la palabra de Dios. Y estuvo buscándola en el teléfono. Porque yo no traía mi Biblia conmigo. Y me dijo, ¿y cómo sabe usted? Dijo, que es el día, porque todo ha cambiado. Y dije entre mí, wow, debemos estar preparados para explicarle a la gente. Ahora, en el mundo cristiano vamos a ver cuál es el día del Señor. En el mundo que no es cristiano también vamos a ver cómo nosotros podemos responder a esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Primeramente vamos a ir a Éxodo 20:10. En Éxodo 20:10 se nos dice lo siguiente: mas el séptimo día es reposo, sábado, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Noten, aquí la palabra de Dios nos dice que el séptimo día es sábado, día de reposo. ¿Para quién? Para Jehová. No para usted, no para mí, sino para Jehová. Entonces, ¿qué día es el séptimo día? ¿Cómo nosotros podemos probar al mundo cristiano que el séptimo día es el sábado y no el domingo? Porque nosotros nos enfrentamos hoy día a que han ido cambiando los calendarios, y ahora un calendario inicia el lunes y termina en domingo. Aquellos que tienen más edad sabemos de que los calendarios siempre han sido ¿de qué? De domingo a sábado. Y se consta de 7 días. Entonces vamos a ver cuál es el séptimo día. Vamos a ir a Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23. Muchos cristianos hacen la pregunta de cómo nosotros tenemos la certeza de que el sábado es el séptimo día
o que no ha habido un cambio en la historia y en los calendarios. Ahora, todo el mundo cristiano está de acuerdo en lo que vamos nosotros a ver. Y esto comprueba de que el séptimo día es el sábado y que el primer día de la semana es el domingo. Miren lo que dice Lucas 23, versículos 54 al 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de sábado, el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Cuándo sucedió esto? Un viernes, porque iba a venir el día del sábado, el día de reposo. Versículo 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, sábado, conforme al mandamiento. Aquí nos muestra de que cuando Cristo murió, María y las mujeres prepararon ungüentos, pero antes de eso, ellas miraron cuando el cuerpo de Cristo, el Mesías, fue puesto ¿en dónde? En el sepulcro. Descansaron el día del sábado y todo el mundo cristiano concuerda que después venía el día de ¿qué? De la resurrección. ¿Por qué? Porque en el día de la resurrección todo el mundo cristiano celebra, observa el día de la resurrección. Y el sábado es el único día que tiene nombre. Así es. Eso es muy importante porque el sábado es el único día que tiene nombre. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es el día de la resurrección. 56, la última parte del texto, y vemos cómo las mujeres fueron a descansar en el día de reposo, conforme al mandamiento. Y eso fue después de la cruz. ¿Okay? Así es. Y todo el mundo cristiano concuerda con eso. ¿Cierto? Todo el mundo cristiano concuerda con eso. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente día, el día de la resurrección. Vamos a ver Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? El domingo, porque en ese día ¿qué? Resucitó. Todo el mundo cristiano concuerda con eso. Domingo es un día después del Shabbat. Así es. El domingo es un día después de ¿qué? Del Shabbat, del sábado, del día de descanso, lo cual observaron los discípulos, las mujeres, conforme al mandamiento. ¿A cuál mandamiento? A Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todo el mundo cristiano dice que el primer día de la semana es el domingo, el cual se debe de observar como conmemoración de la resurrección. Ante un cristiano podemos decir, podemos verificar bíblicamente que el primer día es el domingo, el día de la resurrección, y el sábado es el día conforme al mandamiento. Como acabamos de leer en Éxodo 20:10, que es día para Jehová. La pregunta que muchos hacen es, ¿cómo nosotros podemos tener la certeza de que el sábado es el séptimo día y que no ha habido un cambio en los calendarios? Muchos citan de que antes se celebraba o se guardaba, muchos dicen que se guardaba el calendario juliano y después se cambió al gregoriano. Hay un calendario bíblico que si nosotros lo siguiéramos no habría ninguna duda. ¿Por qué? Porque hay señales que nos indican dónde comienza el día, cuándo termina el día, dónde comienza el mes, cuándo termina el mes y todos los jubileos. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que dice la ciencia, lo que dice los astrónomos, dicen lo siguiente: no ha habido ningún cambio en nuestro calendario en siglos pasados que haya afectado de alguna manera el ciclo de la semana. Esto lo dijo James Robertson del Observatorio Naval de Estados Unidos.
El doctor Hinckley, que era un astrónomo muy conocido, dijo lo siguiente: 1926. calculando los eclipses, se puede demostrar que no se perdió tiempo y que los días de la creación fueron 7 divididos en 24 horas cada uno. Esos son astrónomos conocidos en diferentes épocas que han declarado que la semana consta de 7 días y cada día consta de 24 horas y que no ha habido un cambio en el ciclo semanal. Déjeme mostrarle 2 más. El doctor Totten de la Universidad de Yale. La raza humana nunca perdió la secuencia septenaria de 7 días, de los días de la semana. Y el sábado de estos últimos tiempos nos llega desde Adán a través de los siglos sin una sola interrupción. Uno más. Dr. Lyman Coleman declaró lo siguiente: 7 ha sido el número antiguo y venerado entre las naciones de la tierra. Desde el principio han medido su tiempo por semanas. El origen de esto fue el sábado de Dios, como Moisés explicó en sus escritos. El doctor Frank Jeffries, que es el director de la investigación del Observatorio de Inglaterra, dijo: se puede decir con seguridad que no se ha perdido ni un día desde la creación. Y a pesar de todos los cambios en el calendario, no ha habido ninguna interrupción en el ciclo semanal. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el doctor Frank Jeffries, que es el director del Observatorio de Astronomía de Greenwich, Inglaterra. Ahora, Por eso, aquí Dios lleva el control aquí en este libro. muchos cuestionan que como hubo un cambio de calendario, ahí hubo un cambio en el ciclo semanal. Ahora, ¿qué calendario usó Jesús? El calendario juliano. Él fue el calendario hebreo. Ahora, el calendario juliano estuvo vigente durante la época en que Jesús caminó y vivió en esta tierra, porque fue introducido en el año 46 antes de Cristo por el entonces emperador de Roma, Julio César. Entonces, en ese momento se observaba en todo lugar el calendario juliano. Recuerde que el imperio de Roma era el que tenía el poder sobre todo el mundo conocido. Ahora, ¿qué es el calendario gregoriano? Porque recordemos que el juliano fue cambiado al gregoriano, que es el que está establecido hoy día. No es el calendario bíblico, no es el calendario hebreo, el cual instituyó Dios a través de su palabra. En la Enciclopedia Británica dice lo siguiente: el calendario gregoriano es el nuevo calendario que modificó el Papa Gregorio XIII el 4 de octubre de 1582. El cambio se realizó para alinearse con el sistema solar. Antes de 1582 existía un calendario diferente llamado calendario juliano, en honor al emperador romano Julio César. Supuestamente, este no estaba en armonía con el sistema solar. Para ser más precisos, tenía un desfase de 10 días con el sistema solar. Entonces, llegaron y dijeron: hay que arreglar este asunto. Entonces, ¿qué cambió en el calendario gregoriano? La Enciclopedia Británica no lo dice. El calendario gregoriano emitido por el Papa Gregorio XIII simplemente quitó 10 días del mes de octubre de 1582. El jueves 4 de octubre de 1582
fue seguido por el viernes 15 de octubre de 1582. Así que en lugar de viernes 5 de octubre, cambió el viernes 15 de octubre. Entonces, pero el ciclo semanal no tuvo ningún cambio. Cambiaron la fecha de los días, pero no el ciclo semanal. Y muchos dicen, es que del juliano al gregoriano hubo un cambio y ahí se pudo haber perdido los días. No, no se perdieron los días. La historia lo confirma, la ciencia lo confirma y nos da la seguridad de que el ciclo semanal es el mismo que siempre ha existido. Entonces, cuando Jesús anduvo en la tierra, que estaba el calendario juliano. El calendario que seguía el pueblo de Israel era el calendario bíblico, el calendario hebreo. ¿Por qué? Porque ellos se guiaban por la luna y por el sol. ¿Por qué? Porque sabían cuándo iniciaba un día y sabían cuándo iniciaba un mes. Entonces llevaban el conteo conforme a las lunas nuevas. Entonces ellos seguían el calendario bíblico. Ahora el Imperio Romano, que era el que regulaba todas las cosas, seguían el calendario juliano. Entonces tuvo que haber un cambio. ¿Por qué? Porque supuestamente se estaba atrasando, cada año se atrasaba y ahora estaba atrasado en 1582, se atrasó 10 días. Entonces tuvieron que cambiarlo para recorrer los 10 días que se habían perdido. Pero el ciclo semanal quedó intacto. No lo puede mover nadie. Vamos a ver Marcos capítulo 2, versículos 27-28. Porque vamos a adentrarnos a poder explicar un versículo en el cual muchos lo usan como una base para guardar el día del domingo. Recuerden, el día del domingo fue el primer día de la semana que se celebra como celebración del día de la resurrección. Pero vamos a recordar esto. Marcos capítulo 2, versículos 27-28. También les dijo, el día de reposo, sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no tiene derecho sobre el día del sábado. Así es. Ni usted ni yo tenemos derecho. Se hizo por causa del hombre. Ahora fíjense el 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor a un día del reposo, día de sábado. ¿Cuál es el día del Señor conforme a la palabra de Dios? El sábado. Y lo tiene que decir la Biblia el sábado. Lo que pasa es que las traducciones... Por eso hay que escudriñar las Escrituras. Hay que verificar diferentes versiones. Tal vez se tiene que ir al original para poder escudriñar. Eso significa escudriñar. No es solamente de agarrarse la palabra de Dios y empezar a leer. Porque hay ocasiones en que hay que leer una versión, otra versión, o ir al original para poder llegar a lo que el Señor nos quiere decir. Hay que escudriñar las Escrituras. Toda la Biblia se contesta a sí misma. Pero el Señor dijo, hay que estudiar un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, versículo tras versículo. Ahora, el Señor es el Señor del sábado, del día del Señor, que es el sábado. Ahora, si nosotros miramos Isaías 58:13, en Isaías 58:13 nos clarifica algo muy importante. Dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten, ¿quién es el que está llamando santo al sábado? Dios. ¿Por qué? Porque es de Él. Usted no tiene derecho sobre el sábado. Dice lo siguiente: y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares,
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Está serio el asunto, El sábado es santo, por eso el Señor dijo, es mi día santo. No es de usted, no es mío, es de Él. Bíblicamente ahora entendemos Apocalipsis 1:10, cuando Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado, el Shabbat, el día de descanso. Bíblicamente no hay vuelta de hoja. El Señor lo confirma, porque dice, es mi día santo. No es de usted, yo lo hice por ustedes. Pero no es de usted no tiene autoridad alguna. Es de Dios. Es muy interesante porque muchos piensan que tienen la autoridad de hacer como un switch eléctrico, como un apagador, un interruptor eléctrico. Muchos creen que tienen la autoridad para hacer como un interruptor eléctrico, de prenderlo y apagarlo y decir, ahora lo cambiamos, ahora nosotros hacemos, ahora nosotros decimos. Pero la palabra de Dios no es así, porque el Señor claramente nos dice que es el día de Él, no nuestro. Ahora, nadie tiene autorización para cambiar algo que Dios estableció, para tomar algo que le pertenece a Dios. No es como prender y apagar un interruptor. Muchos lo están haciendo. Dice, vamos a cambiar a Dios. Ahora lo vamos a hacer el cambio del sábado, del Shabbat al domingo, porque la historia de la iglesia y la tradición así lo dice, pero no lo dice la palabra de Dios. Y hay un texto bíblico que se usa muchas ocasiones para tratar de decir que ahora la iglesia debería de reunirse todos los primeros días de la semana, el domingo. Y ese texto se encuentra en Hechos 27. Y vamos a ver este texto conforme a la palabra de Dios y vamos a ver si realmente dice lo que dicen muchos cristianos o la palabra de Dios quiere aclarar a nosotros lo que el Dios está queriendo decirnos. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, estando dispuesto a partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, este versículo, muchos dicen, ven, la iglesia se reunía para tener la cena del Señor, para partir el pan, para estudiar la palabra de Dios. ¿En qué día? En el primer día de la semana. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, porque el texto no dice que estaban reunidos el primer día de la semana. Si usted lo lee detenidamente, dice que Pablo se alargó hasta la medianoche. Y ustedes recuerdan que había un joven en la ventana, se quedó dormido, se cayó y se murió. Ahora, al siguiente día iba a partir. Eso quiere decir que el estudio empezó ¿cuándo? El sábado por la tarde. Se alargó tanto que se fue hasta la medianoche. Ya se hizo domingo. Se hizo domingo en la noche. La puesta del sol ya cambió el día. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios dice que el día inicia ¿qué? De puesta de sol a puesta de sol. Ahora vamos a estudiar este texto detalladamente. Hechos 27, en la traducción de A Good News Translation, dice lo siguiente: el sábado por la noche o por la tarde nos reunimos para la comida de confraternidad. Pablo habló a la gente y siguió hablando hasta la medianoche, ya que iba a partir
el día siguiente. El día siguiente era el domingo. Así es, así. Pero empezó el estudio ¿cuándo? El Shabbat, el sábado. Y se alargó toda la noche. La noche ya cambió el día. Porque si es de puesta del sol a puesta del sol, con eso ya. Por eso el joven moría de sueño, pues se alargaron. Pues se alargaron, fue una vigilia. Se cayó. Fue una vigilia. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? Porque si leemos solamente esta versión de Reina Valera del 60, pues apareciese que está diciendo que el primer día se reunieron. Pero no, se alargó a la medianoche. O sea, empezó el sábado por la tarde y se alargó por la noche, que ya era ¿qué? El domingo. Y el domingo partió Pablo. Ahora vamos a verlo en el original. Hechos 27 en el interlineal griego. Noten lo que dice. Pero el uno de los sábados, esa palabra sábados o semana que se habla, es la palabra Shabbatón. ¿Ustedes lo notan? El primer día de la semana, pero el uno de los sábados, este es el original. Esto nos muestra de que Pablo empezó a predicar que el día del sábado se alargó por la noche y entró el día ¿qué? Domingo. Muchos dicen que este día, como se partió el pan, o sea, se celebró la cena, entonces dice que ahí se estableció la iglesia primitiva y que ahora estaban observando el día del domingo y ya no el sábado. Bíblicamente no fue así. Vamos a ver otro punto muy importante, porque si llegamos a esa conclusión, noten Hechos 2:46. Note lo que dice. No solamente el domingo partían el pan, sino dice que todos los días partían el pan. Dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora recordemos, la palabra de Dios dice que un día empieza ¿qué? De puesta de sol a puesta de sol. ¿Esto quiere decir que todos los días son santos? ¿Porque todos los días partían el pan? No. ¿Eso quiere decir que el domingo es un día santo? No. Sino que simple y sencillamente se reunían para tener una congregación, para tomar el pan, los alimentos, y eso no hace de los días santos. Solamente hay un día santo, el cual es el día séptimo, el día de sábado, que no le pertenece a usted y no le pertenece a mí, sino le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Estamos? Ahora. Y por eso hay que entender bien la puesta del sol, o sea, porque el calendario, el otro empieza a las 12 de la noche, o sea que todo fue cambiado con un propósito. Ahora, si usted quiere ver que el día inicia de puesta de sol a puesta de sol, vaya a Génesis 1:5, Levíticos 23:32, Lucas 23:54, Marcos 1:32, Daniel 8:14. Ahora, eso que dicen muchos de que porque se reunieron a partir el pan o a tomar la cena del Señor, que así le llaman, ellos dicen que es suficiente para empezar a reunirse el primer día de la semana y quitar la santidad del sábado y ahora ponerla en el domingo. No, lo está logrando. Lo ha logrado. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Hechos 20, 10, 11. Vamos a seguir leyendo este capítulo. Porque miren, en Hechos 20, 10, 11, cuando el joven, en la noche del domingo, se cayó de la ventana, dice lo siguiente: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, había largamente hasta el alba, y así salió. ¿Qué día fue el que salió? El día primero, el día del domingo. Ahora, fíjense el versículo 15, algo muy importante.
Navegando de ahí, o sea, el día del domingo, al día siguiente. ¿Cuál era el día siguiente? El día conocido por qué. ¿Qué día sigue después del domingo? Lunes. Llegamos delante de Quío. Pero no tenían nombre en los días antes. No, no tenían nombres. Por eso es otro problema que debemos nosotros también de ver eso. Dice, navegando de ahí al día siguiente llegamos delante de Quío. Ese día siguiente era lunes. Y al otro día, ¿qué día seguía? El martes, tomamos puerto en Samas. Y habiendo hecho escala en Trogilo, al día siguiente llegamos ¿a qué? A Mileto. Ese día siguiente, ¿qué día era? Miércoles. ¿Qué fue lo que hizo Pablo el día miércoles? Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Eso quiere decir que ahora el miércoles es santo, que tenemos que ir a la iglesia los miércoles porque llamó a los ancianos de la iglesia y se reunió con ellos. ¿Sí o no? Bueno, llegaríamos a la misma conclusión que muchos cristianos llegan, que porque comieron el pan, partieron el pan, el día del domingo ahora se tenían que reunir el domingo. Pues no, porque el miércoles entonces también deberíamos de celebrarlo como un día santo. Y no es así, porque solamente hay un día santo que le pertenece a Dios, que es el día ¿qué? Shabbat, el séptimo día. Yo tengo una observación, porque ahí era el domingo por la noche. ¿Qué católico, qué cristiano se reúne el domingo por la noche? Pues si lo van a agarrar así, que se reúnen en la noche, ¿no? Porque a la alba salió. Sí, en la mañana salió, en la mañana del domingo. La mañana salió. Navegaron el segundo día de la semana, que es conocido como lunes. Después llegaron a un puerto y navegaron el día tercero de la semana, que es que el martes. Y el miércoles llegaron a Mileto, y ahí Pablo llamó a todos los ancianos de la iglesia y se reunió con ellos. ¿Por qué no dicen ahora que el miércoles es el día donde se debe de reunir toda la iglesia? No hayan cómo torcer las cosas para no, o sea, cuestionando la Biblia. Ahora, muchos de ellos van a decir, bueno, nos reunimos el miércoles por la noche. No, el miércoles ya por la noche ya es el jueves. Ya cambia. Por donde le busquen no cae. ¿Me están siguiendo? O sea, tenemos que tener esto bien en claro. ¿Por qué? Porque primero nuestra fe tiene que estar afianzada en un escrito está. Para nosotros poder dar razón de nuestra fe. Ahora, esto es importante porque miren, el sábado en todos los idiomas es el único día que tiene nombre. En árabe, en Armenia, en Bosnia, en Bulgaria, tienen nombres parecidos. Shabbat, Shabbat, Suboat, Shabota, Shabbatú, lo cual tiene significado como día de ¿qué? De descanso. El sábado es el único día que tiene nombre. Y en la mayoría de los países se escribe casi igual y tiene el mismo significado. Todos los demás días de la semana te seguían primer día de la semana, segundo día de la semana, tercero, cuarto, quinto, sexto. O se le llamaba en el pueblo de Israel el primer día de la preparación para el día del Shabbat, o el segundo día de preparación para el día del Shabbat. Y se iban preparando para recibir el día del Shabbat, el día del sábado. Ahora, ni usted ni yo tenemos la autoridad de quitar algo que fue bendecido por Dios y quitar la bendición de Dios y ponérsela a otro día. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2, del 1 al 3 y Éxodo 20:11. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y ¿qué dice? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué fue lo que hizo del día sábado, el día Shabbat? Reposó, bendijo
y lo santificó. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó. Lo vuelvo a repetir. En el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, el sábado, y lo santificó. ¿Notan? El sábado, el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Usted y yo no tenemos derecho alguno de quitar la bendición de algo que Dios bendijo y ponérselo a otro día. Y vamos a comprobarlo. Números 23:20 y Primera de Crónicas 17:27. Esto es muy importante, estos versículos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos derecho sobre las cosas que Dios ha bendecido y santificado. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Es el principio y el fin. Él no cambia. Note lo que dice, Números 23:20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, hablando de Dios, y no podré revocarla. Usted no puede revocar la bendición de Dios. Según Primera de Crónicas 17:27. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido. Y será bendita ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Lo que bendice Dios, lo que santifica Dios, usted no tiene derecho de quitar esa bendición y decir, ahora se la voy a poner a otro día. O ahora lo voy a cambiar porque a mí me gusta esto. O porque yo quiero esto o aquello. Lo que bendice y santifica a Dios es perpetuo, eterno. Y usted no tiene derecho alguno de cambiarlo. Porque si usted le quita o le pone o le agrega a la palabra de Dios, el Señor dijo que usted es ¿qué? Un maldito. Así dice el Apocalipsis. Usted está perdido. El que le quite, le agregue o le... Será destruido. Quitará el nombre de Dios. Será borrado su nombre. Será borrado su nombre del libro Le aumentará plagas y le... de la vida. Sufrirá todas las plagas. Si usted quita, cambia, pone lo que Dios ha establecido. Por eso Él dijo que su palabra permanecerá ¿para cuánto tiempo? Perpetuamente. Para siempre. Nadie tiene derecho de sentirse con el derecho y el poder de cambiar algo que Dios bendijo y santificó. Y la palabra es clara, directa y precisa. En Deuteronomio 4:2, ahí nos da una recomendación, algo parecido a lo que estamos hablando. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Así que, hermanos, Dios quiere y que nosotros podamos afianzarnos en nuestra fe en este tiempo del fin y que podamos seguir un escrito está. Seguir lo que Dios ha declarado, lo que ha bendecido y ha santificado desde la creación de este mundo para nuestro beneficio, para que nosotros podamos seguir creciendo en Él y Él en nosotros. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por estar con nosotros en este día. Bendícenos que cada una de las cosas que nosotros hagamos y digamos en este tu día sea para honra y gloria tuya. Gracias, oh Dios, por tu presencia. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.